Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cuentos para Dormir. En la historia de hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más desconcertantes y perturbadores de los últimos tiempos. Es la historia de una madre entregada y su hija, cuya vida parecía una lucha constante contra la enfermedad. Pero, como a menudo sucede en las historias que contamos aquí, la verdad es mucho más extraña y aterradora que la ficción. Quédense hasta el final, porque cada revelación que está por venir es más impactante que la anterior, y les garantizo que nada es lo que parece. A los ojos del mundo, Dee Dee Blanchard era la encarnación de la madre coraje, una mujer soltera que había dedicado su vida entera a cuidar de su hija, Gypsy Rose. Desde muy pequeña, Gypsy había pasado más tiempo en hospitales que en casa, luchando contra una lista interminable de enfermedades graves. Postrada en una silla de ruedas, dependiente de un tubo de oxígeno y sin poder valerse por sí misma, la vida de Gypsy era un testimonio de fragilidad. Y a su lado, siempre, estaba Dee Dee, su guardiana incansable, su defensora. Su conmovedora historia les valió invitaciones a programas de televisión y conferencias para personas con discapacidad, convirtiéndolas en figuras queridas y admiradas por muchos. Gracias a esta exposición, la fama de madre e hija no dejaba de crecer. Pero entonces, en medio de toda esa atención, la frágil Gypsy desapareció sin dejar rastro, justo después de que su madre fuera encontrada sin vida. El pánico se apoderó de familiares y amigos. Gypsy, con su delicado estado de salud, necesitaba medicación diaria para sobrevivir. Su silla de ruedas, sus tanques de oxígeno, sus tubos de alimentación y todos sus medicamentos vitales habían sido abandonados en la casa. La conclusión era obvia y aterradora. El responsable de la partida de Dee Dee se había llevado a Gypsy y su vida pendía de un hilo. La policía se movilizó de inmediato, desplegando todos sus recursos para encontrar al culpable y rescatar a la joven. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que lo que descubrirían unos días después sacudiría los cimientos de toda la nación. Todo comenzó cuando Dee Dee tenía solo 17 años. Conoció a un joven llamado Rod Blanchard y, poco después, descubrió que estaba embarazada. Sin muchas más opciones, decidieron casarse. En julio de 1991, Dee Dee dio a luz a una niña a la que llamaron Gypsy Rose. Sin embargo, el matrimonio se llenó de discusiones constantes y, pocos meses después del nacimiento de Gypsy, decidieron tomar caminos separados. Tras el divorcio, Dee Dee se mudó con su hija a casa de su padre y su madrastra. Fue entonces cuando Gypsy tenía apenas 3 meses que Dee Dee comenzó a tejer su red de mentiras. Le dijo a todo el mundo que la bebé sufría de apnea del sueño y que podría dejar de respirar en cualquier momento. Afirmaba que tenía una anomalía cromosómica. Las visitas a urgencias se convirtieron en una rutina. Curiosamente, cuando Gypsy era observada por los médicos en el hospital, no presentaba ningún problema, pero en cuanto volvía a casa, su estado se volvía crítico y tenía que ser ingresada de nuevo. Para todos, Gypsy era simplemente una niña con una salud extremadamente frágil, diagnosticada con leucemia, asma, epilepsia e incluso cáncer. La lista de dolencias de Gypsy no hacía más que crecer y agravarse con el tiempo. A los 7 años, sufrió una pequeña caída de la motocicleta de su abuelo. Fue un accidente menor y los médicos le dieron el alta rápidamente con solo unos rasguños. Sin embargo, al volver a casa, Dee Dee afirmó que el accidente le había provocado una distrofia muscular que le impedía caminar. Desde ese día, Gypsy quedó confinada a una silla de ruedas. Pero eso no fue todo. Su vista empezó a fallar y su audición a disminuir, obligándola a usar gafas y audífonos. Su madre le afeitó la cabeza, alegando que era un efecto secundario de la quimioterapia. La imagen de Gypsy era la de una niña extremadamente enferma. Se alimentaba por un tubo, llevaba un tanque de oxígeno y tenía un puerto intravenoso en el brazo para tratar infecciones. Sus dientes estaban destrozados y ennegrecidos, según Dee Dee, por la enorme cantidad de medicamentos que debía tomar.
A pesar de que Rod, su padre, enviaba puntualmente la pensión alimenticia y se preocupaba por su hija, Dee se encargó de envenenar la mente de Gypsy contra él. Le repetía constantemente que su padre era un irresponsable, un adicto que las había abandonado. Dee no quería que Gypsy tuviera ningún tipo de contacto con él, y solo a regañadientes le permitía llamarla para su cumpleaños, con una condición estricta, que nunca le dijera su verdadera edad. Por eso, cuando Gypsy cumplió 18 años, ella todavía creía que solo tenía 14. Esta crisis constante de enfermedades inventadas también afectó su desarrollo. Hablaba con una voz aguda e infantil, y Dee justificaba esto diciendo que Gypsy sufría un daño cerebral que le daba la capacidad mental de una niña de 7 años. La sacó de la escuela en segundo grado para educarla en casa, asegurándose de que no pudiera seguir el ritmo de otros niños. Gypsy no tenía amigos. Su madre, Dee, era todo su mundo. En marzo de 2008, madre e hija se mudaron de Luisiana a Aurora, Missouri. Dee contó que el huracán Katrina había destruido por completo su casa. La organización benéfica Habitat for Humanity, conmovida por Sidaporia, les construyó una casa nueva y totalmente equipada. Donantes de todo el país contribuyeron con cientos de miles de dólares para ayudarlas a empezar de nuevo. Poco después de instalarse en Missouri, Dee llevó a Gypsy a un neurólogo. Tras examinarla detenidamente, este doctor se quedó perplejo al descubrir que Gypsy no sufría ninguna de las discapacidades que su madre declaraba. Sorprendido, le pidió a Dee que le mostrara el historial médico completo de la niña. En ese momento, Dee montó en cólera, gritando que el huracán Katrina se había llevado todos los papeles y registros médicos. Furiosa, agarró a Gypsy, se marchó de allí y nunca más volvieron a ese hospital. En 2009, una llamada anónima alertó a las autoridades declarando que Gypsy no padecía ninguna enfermedad y que era constantemente maltratada por Dee. La persona anónima también acusó a Dee de usar documentos falsos para mentir sobre su identidad. 2 trabajadores sociales acudieron a la casa de Dee para investigar. Dee admitió que su verdadero nombre era Claudine, pero tejió una historia desgarradora, afirmando que se vio obligada a usar un nombre falso para escapar de un esposo abusivo. Conmovidos por su relato, el expediente de la investigación se cerró rápidamente. Llegó febrero de 2011 y Gypsy ya tenía 19 años. Como cualquier otra chica en plena y rebelde adolescencia, cada día se sentía más desafiante y ahogada por el control asfixiante de su madre, quien no se separaba de ella ni un segundo. Empezó a darse cuenta de que existía un mundo inmenso ahí fuera y que su madre era la puerta que se lo impedía. También comenzó a sospechar que eran los propios medicamentos que su madre la obligaba a tomar a diario los que empeoraban su estado. En secreto, empezó a escupir las pastillas y, para su sorpresa, sintió cómo su salud mejoraba día a día. Viejos recuerdos de su infancia empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Su madre dándole medicinas y susurrándole que debía parecer cansada para conseguir más donaciones. Recordaba las veces que, por descuido, le decía a alguien que se sentía mejor, y cómo Dee le apretaba la mano con una fuerza brutal como advertencia. Ya era lo suficientemente mayor y astuta para comprender la terrible verdad. Para Dee, ella no era más que una herramienta para ganar dinero. Aún así, el miedo que sentía por su madre era más poderoso que cualquier cosa en este mundo. Así que Gypsy fingió no saber nada y continuó representando el papel en la trágica obra que su madre había escrito para ella. Como cualquier otra joven de su edad, Gypsy sentía una enorme curiosidad por el amor y anhelaba tener un novio. Y así, durante una convención, conoció por casualidad a un hombre de 35 años. Charlaron, intercambiaron números de teléfono y desde ese día sus conversaciones se extendían hasta el amanecer. Unas semanas después, el hombre la invitó a un motel. Gypsy se escapó de casa para encontrarse con él, pero Dee de alguna manera lo descubrió todo.
Aunque Gypsy ya tenía 19 años, Dee, blandiendo documentos falsos que afirmaban que Gypsy solo tenía 14, amenazó al hombre con denunciarlo por abusar de una menor. Aterrado, el hombre desapareció de la vida de Gypsy para siempre. En cuanto a ella, el castigo fue brutal. Su madre la ató a la cama durante 2 semanas y destrozó su teléfono y su ordenador. A pesar de la prohibición, cada noche, cuando su madre se dormía, Gypsy usaba a escondidas un dispositivo para conectarse a Internet, chatear y tener citas en línea hasta el amanecer. A finales de 2012, en un portal de citas cristiano, conoció a Nicholas. Era un chico de su edad, vivía en Big Bend, Wisconsin, y tenía un trastorno del espectro autista. Al igual que Gypsy, Nicholas vivía prácticamente aislado del mundo exterior, refugiado en su realidad virtual. Tenía antecedentes penales por actos de exhibicionismo en público. La conexión entre ellos fue inmediata y profunda, y durante 2 largos años mantuvieron una relación secreta en línea. Con frecuencia, intercambiaban fotografías íntimas y de carácter sugerente, a menudo con temáticas de dominación y sumisión. En marzo de 2015, Gypsy y Nicholas comenzaron a trazar un plan para conocerse en persona, con la ingenua esperanza de que Dee aceptara su relación. Gypsy le envió dinero a Nicholas para que tomara un autobús a Missouri. Dee y Gypsy tenían planeado ir al cine a ver Cenicienta. El plan era que Nicholas también fuera, comprara una entrada justo al lado de ellas y fingiera un encuentro casual. Cuando se vieron por primera vez en persona, fue como si un rayo los hubiera partido. Sintieron un flechazo instantáneo. Dee, por su parte, no sintió la más mínima simpatía por Nicholas. A mitad de la película, Gypsy puso la excusa de ir al baño. Nicholas la siguió y allí, en el baño para personas con discapacidad del cine, tuvieron su primer encuentro íntimo. A partir de ese momento, su amor se convirtió en una llama incandescente. Nicholas adoraba a Gypsy como si fuera una diosa, y aunque quizás ella no lo amaba con la misma intensidad, él le abrió las puertas a un mundo nuevo, un mundo sin Dee. Ambos soñaban despiertos con el día en que pudieran escapar juntos a un lugar lejano donde nadie los conociera y construir una nueva vida feliz. Y para lograrlo, estaban dispuestos a todo, incluso a eliminar a Dee si era necesario. Lo llamaron el Plan B. Sin embargo, el maltrato de Dee hacia Gypsy se intensificó. La encerraba en el cobertizo, la ataba y la insultaba sin piedad por negarse a romper con Nicholas. Fue entonces cuando Gypsy tomó una decisión que lo cambiaría todo. El Plan B se convertiría en realidad. Para que ella pudiera vivir, Dee tenía que morir. El 13 de junio de 2015, Nicholas cogió un autobús a Missouri, se registró en un motel y esperó el mensaje de Gypsy. Aquella fatídica noche, Gypsy se esforzó por actuar con total normalidad, como si fuera un día cualquiera. Ella y su madre se pintaron las uñas juntas, bromearon y Dee la arropó en la cama para dormir. Gypsy besó a su madre, le deseó buenas noches y le prometió que siempre sería su niña buena y obediente. Luego, fingió dormir profundamente hasta que llegó la medianoche. Cuando estuvo segura de que su madre estaba dormida, le envió un mensaje a Nicholas, advirtiéndole que tuviera cuidado porque la puerta solía chirriar. Le entregó el arma que ella misma había preparado, se encerró en el baño, se acurrucó en el suelo frío y se tapó los oídos con las manos. A pesar de todo, pudo escuchar el leve crujido de la puerta y los pasos sigilosos de Nicholas. Y entonces escuchó el grito desesperado de su madre. Nicholas la atacó repetidamente. Escuchó a Dee gritar su nombre 1, 2, 3 veces, pero cada grito de auxilio era más débil que el anterior, hasta que se desvaneció por completo. Todo lo que quedó fue un silencio sepulcral. Cuando todo terminó, Gypsy abrió la puerta del baño. Ambos corrieron a abrazarse y, en un acto tan íntimo como macabro, sellaron su pacto en la propia cama de Gypsy. El 14 de junio de 2015, Gypsy y Nicholas tomaron un autobús de regreso a la casa de él en Big Bend, Wisconsin.
Esa misma noche, una publicación apareció en la cuenta de Dee que dejó a todos helados. Esa zorra está muerta. El pánico se apoderó de sus amigos y familiares, pero el horror se intensificó minutos después con un nuevo comentario. Apuñalé a esa cerda gorda y luego me aproveché de su dulce e inocente hija, gritó con todas sus fuerzas. La policía no tardó en rastrear la dirección IP del ordenador desde donde se habían hecho las publicaciones, lo que los llevó directamente a la casa de Nicholas en Wisconsin. Tras rodear la vivienda, los agentes detuvieron a la pareja. La sorpresa de los policías fue mayúscula cuando vieron a Gypsy caminar con total normalidad. Al principio, Gypsy fingió no saber nada y rompió a llorar desconsoladamente cuando le informaron de que su madre había fallecido. Sin embargo, la habilidad de los interrogadores pronto la hizo derrumbarse y confesar toda la verdad. La noticia de que la muerte de Dee fue planeada por la misma hija a la que había dedicado su vida conmocionó a todo el país. Pero la conmoción fue aún mayor cuando se descubrió la verdad sobre la vida de ambas. Las enfermedades de Gypsy eran una completa farsa. Durante años, Dee inventó decenas de dolencias para su hija, cambiando constantemente de hospital para que no pudieran rastrear su historial médico. Era tan convincente en sus mentiras que incluso los médicos se convirtieron en marionetas en sus manos, autorizando cirugías, procedimientos médicos y recetando medicamentos para enfermedades que no existían. Es escalofriante pensar que, en décadas de visitas a cientos de médicos, solo uno llegó a sospechar de la situación. Este hecho provocó una oleada de indignación y una profunda desconfianza en el sistema sanitario estadounidense. Los psicólogos determinaron que Dee padecía un trastorno conocido como síndrome de Munchausen por poderes. Aunque algunos expertos debaten si es una enfermedad mental, las personas con este síndrome fingen o provocan enfermedades en alguien a su cargo, normalmente un hijo, para ganarse la simpatía y la compasión de los demás. En el caso de Dee, no solo usaba a su hija para ser el centro de atención, sino que la obligaba a fingir, a tomar medicamentos y a someterse a innumerables cirugías innecesarias para poder recaudar dinero de donaciones y organizaciones benéficas. Nadie dudaba de que Nicholas fue quien ejecutó el terrible acto. La única pregunta que quedaba en el aire era, ¿quién fue el verdadero cerebro detrás de todo? Al principio, Gypsy culpó a Nicholas, afirmando que la idea había sido suya. Dijo que él tenía un trastorno de personalidad múltiple, con una parte buena y otra malvada, y que su lado oscuro lo impulsó a cometer el crimen para rescatarla, como un príncipe que salva a una princesa en un cuento de hadas. Sin embargo, durante el juicio, Gypsy cambió su versión y admitió que fue ella quien le pidió a Nicholas que acabara con la vida de su madre. Insistió en que no lo hizo por odio, sino porque era la única forma que veía de escapar de ella. En julio de 2016, Gypsy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a 10 años de prisión. Nicholas, por su parte, fue condenado por asesinato en primer grado y recibió una sentencia de cadena perpetua. El abogado de Nicholas argumentó que su cliente, diagnosticado con autismo y un bajo coeficiente intelectual, había sido manipulado psicológicamente por Gypsy. Sin embargo, el juez no aceptó este argumento. Mucha gente consideró la sentencia injusta para Nicholas, creyendo que Gypsy, lejos de la imagen frágil que proyectaba, era una persona increíblemente inteligente y calculadora. Pensaban que había sido entrenada por su propia madre, heredando su asombrosa habilidad para distorsionar la verdad y manipular a los demás. Sea cual sea la verdad, hay una cosa que es absolutamente cierta. Gypsy jamás se ha arrepentido de lo que le ocurrió a su madre. De hecho, su vida ha mejorado exponencialmente desde que Dee ya no está. Cuando se le preguntó sobre el plan para acabar con la vida de su madre, Gypsy admitió sin dudarlo que se sentía completamente libre y aliviada por haber escapado de su control. Prefiero 1000 veces estar encarcelada en prisión que seguir viviendo con ella. Ahora tengo que empezar de nuevo. Siento que he vuelto a nacer.
Sinceramente, este caso me provoca una mezcla de emociones muy intensa. Es que de verdad no puedo ni empezar a imaginar qué pasaba por la mente de Didi cuando medicaba a su propia hija de meses para provocarle convulsiones, para luego llevarla al hospital, someterla a quimioterapia y a todo tipo de cirugías innecesarias solo para lucrarse con el sufrimiento de su pequeña. Claramente, esto es producto de una grave enfermedad mental, porque una persona en su sano juicio jamás podría concebir una crueldad de tal calibre. Y por eso puedo llegar a entender por qué Gypsy se mostró tan indiferente ante la muerte de su madre. Pero lo que más me indigna de todo este caso no es la víctima en sí, sino el engaño monumental que Didi construyó. El daño colateral que provoca una mentira de esta magnitud es terrible, afectando de la peor manera a las personas con discapacidades reales y a aquellos que de verdad padecen enfermedades graves y necesitan ayuda desesperadamente. Cuando se abusa así de la bondad de los benefactores, se corre el riesgo de que pierdan la fe, de que duden mucho más la próxima vez que se planteen donar a una causa benéfica. Y esto puede provocar que muchas personas que realmente están en situaciones límite y necesitan un milagro, pierdan su oportunidad de recibir esa ayuda vital. Y esa es, quizás, la tragedia más grande y silenciosa de esta historia. Si este relato te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, por favor apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Cuáles son tus sentimientos sobre este caso tan complejo? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final en Cuentos para Dormir. Nos vemos en la próxima historia.